Muy buenas tardes, soy Víctor Rivera Romay y les doy la más cordial bienvenida a la Masterclass Ingeniería de este día, donde tenemos una conferencia verdaderamente excepcional, con uno de los profesores más prestigiados con los que cuenta nuestra Facultad de Ingeniería. Se trata, por supuesto, del profesor Carlos Ayala Gómez, quien dictará la conferencia Empresas familiares, mitos y realidades, el cual es un tema que resulta muy relevante si consideramos que la gran mayoría de las empresas que se construyen se generan en el seno familiar y el negocio y la familia muchas veces se mezclan como una forma de vida. Es por ello que el profesor Ayala nos comentará acerca de todos estos aspectos. Antes de pasar con todo lo que es la conferencia, me gustaría dar un contexto más amplio de quién conduce la conferencia de esta tarde, para comentarles que Carlos Ayala ha impartido por 17 años en la Facultad de Ingeniería asignaturas como Relaciones Laborales y Organizacionales, Administración, Gestión de Empresas, Desarrollo Empresarial, Desarrollo de Habilidades Directivas, Liderazgo y Dirección de Empresas. También ha ofrecido innumerables conferencias sobre estos temas y ha impartido cursos en otras instituciones de educación superior. En el ámbito profesional, Carlos tiene 44 años de experiencia como consultor de más de 800 empresas y ha sido miembro de diversos comités de acreditación y evaluación en la Secretaría de Economía, en la Coparmex y, por supuesto, aquí en la UNAM. Es contador público por el Instituto Politécnico Nacional y tiene estudios de Derecho por la UNAM, además de que es coach, consultor y evaluador de negocios. Este acto tiene una duración aproximada de 1 hora, donde los primeros 40 minutos se destinarán a la conferencia y los últimos 20 minutos a preguntas que le deseen hacer al conferencista. Sus preguntas las podrán formular a través de la aplicación de chat que se encuentra en esta plataforma Zoom y yo las formularé al profesor Ayala. Sin más, le cedo la palabra al profesor Ayala, agradeciéndole muy especialmente su amable participación en esta serie de conferencias. Para nosotros verdaderamente es un lujo, Carlos. Adelante. Gracias. Mucho Gracias. éxito. Muchas gracias. Gracias. Saludo a todos. Muy buenas tardes. Para mí es verdadero honor dirigirme a todos ustedes porque hay una mezcla de auditorio. Tenemos alumnos, tenemos amigos, tenemos colaboradores y tenemos mucha gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Para mí es un verdadero honor y además agradezco a Víctor este modelo de conferencias que está generando, porque es una gran oportunidad y más que se abre a todo público para poder dar conceptos, ideas, comentarios, experiencias que al final pueden enriquecer el acervo de cada uno de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de estar conmigo en este momento y vamos a platicar un poquito sobre lo que son las empresas familiares. Voy a compartir una presentación para que ustedes Bien, estamos en momentos muy difíciles, esto no es nuevo para todos, estamos en situaciones de cambios muy fuertes, de retos muy importantes como es el poder adaptarnos a condiciones nuevas, a situaciones diferentes, aspectos que en la vida hubiéramos pensado que íbamos a vivir y que hoy por hoy pues no tenemos más remedio que vivirlo y más vale que nos vayamos acostumbrando. Hoy me sentí feliz. ¿Saben por qué? Porque me pude poner una corbata. Me puse feliz. ¿Por qué? Porque hoy me arreglé para verlos. Eso hace 3, 4 meses que no lo hacía. Háganme favor. No obstante, el poder seguir con el negocio, el poder seguir con la familia, el poder seguir con la vida, ha sido un reto para todos. Y eso es maravilloso, saber que podemos hacer muchas cosas. Les quiero mandar un mensaje porque en este inicio
he escuchado muchos artículos sobre los efectos de la pandemia y me quiero quedar con el que en los momentos más críticos y adversos es cuando surgen las fortalezas. Fortalezas que todos tenemos. Fortalezas que a veces las tenemos guardadas, que no hemos sabido ni siquiera enterarnos que las tenemos. Y hoy por hoy les puedo asegurar que todos hemos tenido la oportunidad de volvernos peluqueros, podólogos, plomeros, carpinteros, porque se descompone algo y ahora estamos en la intimidad de nuestra casa haciendo lo que se necesita. Y hemos sacado habilidades que no sabíamos que teníamos. ¿Y por qué está surgiendo esto? Precisamente porque en estos momentos críticos hay que surgir, hay que reinventar, hay que salir, hay que sacar la casta. Es un momento importante. Y eso va a hacer que podamos ver más opciones, van a surgir nuevas opciones, así como se han cerrado muchas, hoy van a abrirse muchas más. Y creo que con una pequeña guía podrían los negocios reinventarse, podrían resurgir y resurgir con mayor fuerza y buscar y ver cómo alternativas de negocio pueden tener. También tendrán nuevas estrategias a la vista en el momento que hagan esto. El diseño de mi negocio, pues no porque me haya ido bien, tiene que irme bien toda la vida. Yo creo que el diseño del negocio debe ser revisado. Aquí, dirigiéndome a los emprendedores, tenemos que ser flexibles en un proyecto. Es una de las características principales, la flexibilidad. He tenido oportunidad de ver muchos proyectos y cuando han sido flexibles, han salido adelante rapidísimo. El plan de reactivación empresarial que yo les comparto y que va a quedar en la grabación seguramente, es por áreas. El dueño o gerente, el diagnóstico, el área administrativa, el área de recursos, finanzas, operaciones, mercadotecnia y el desarrollo del área de investigación y desarrollo de innovación, que hoy por hoy es fundamental. Los que lo hicieron hoy están viviendo gracias a eso. ¿Por qué? Porque no se quedaron parados en una sola. No me voy a detener mucho porque el tiempo es muy corto para lo que vamos a ver, pero ahí se los dejo, ojalá les sirva. Lo pueden copiar, lo pueden transmitir, lo pueden compartir. Ojalá les sirva. Este mapa mental lo hice a través de la experiencia que tengo y pensando en que hoy es momento de dar. Hoy es un momento de aportar, de no estar buscando a ver a quién le saco algo. No, hoy es momento de decir en qué te puedo ayudar y en qué te puedo apoyar. Y si eso les sirve, ahí está. Ojalá les pueda convenir revisarlo. Lo que vamos a tratar aquí son otros temas como el aquí y ahora de las MIPYMES. ¿Cuál es nuestra situación real? ¿Qué es importante? Y después entramos ya a la problemática en la empresa familiar, la institucionalización. Vamos a ver un caso práctico de un cliente que yo tuve, muy importante. Vamos a hablar del plan de sucesión que nos da pavor y voy a hacerles algunas recomendaciones al final. El aquí y ahora de las pymes se presenta de la siguiente forma. Esta lámina yo la dejé con toda la intención, fue con datos del 2014. Y quiero decirles que había 5.600.000 empresas en México, de las cuales el 96% eran empresas micro. ¿Cuál es la realidad hoy? En el 2019 tenemos 4.773.000 empresas. Qué increíble es esto, porque si vemos el comparativo, que lo tenemos por aquí, bueno, aquí vamos a ver que en el 2019 tenemos el 95% de microempresas, 0.8 medianas, 0.2 grandes y 4% de pequeñas empresas.
¿Qué nos indica esto? Que en este crecimiento veníamos con una continuidad de crecimiento en el mundo de las empresas y había un crecimiento del 1.9 del 99 al 4, del 4 al 9, el 3.7 fue un despegue interesante a nivel empresarial y luego el 2009 al 14 vuelve al 1.9. Qué desafortunado es ver ahora que del 2014 al 2019, antes de la pandemia, señores, tenemos una caída de un 14% en negocios. Esto realmente es preocupante porque fue antes de la pandemia. Y yo hoy, sin duda, sin problema, hoy les digo, viene un pronóstico fuerte y duro de un cierre que yo considero mínimo de un 20%. Yo creo que me quedé corto. Hace unos momentos recibí una noticia del tsunami empresarial que existe ya en este momento. Muchas empresas grandes, que eran las que mantenían a muchas pequeñas, están cerrando puertas. Hoy o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas, no hay más. Tenemos forzosamente que cambiar. El mundo cambió, los negocios cambiaron. Nosotros no podemos seguir igual. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. De esto, la distribución de empresas por actividad, el 50% es comercio, la manufactura un 13% y los de servicio 37%. Qué interesante es esto, ¿por qué? Porque la manufactura se vio muy lastimada a partir de los tratados de libre comercio, ya que en las empresas de manufactura no se tomaron las previsiones necesarias y obviamente no hay comparación de lo que hoy nos ofrece el mercado internacional en relación a costos. Y entonces mucha gente ha tenido que voltear hacia China, hacia otros países para tener productos. Ojalá también en la manufactura se dé el concepto de planeación, de renovación de plantas, de modernización de plantas, todo esto que desafortunadamente en México difícilmente se puede hacer por los altos costos de financiamiento que existen. La generación de empleos, fíjense, donde cayó la generación de empleos más fuerte ha sido en la micro. Estaba en un 40 y tantos y ahora está en un 38%. Las grandes empresas tienen el 31% en la ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las micro, pequeñas y medianas está el mayor número de generación de empleos. Por lo tanto, es fundamental voltear hacia las MIPYMES, porque son la base de la economía, no en México, en muchos países y más del Centro y Sudamérica. El cierre de las empresas es algo terrible. 80% en el año de operación, 43% por problemas administrativos, 48% por problemas fiscales, y esto se ha incrementado más en los últimos años por la política fiscal que hoy existe, que es muy fuerte, y 16% por ventas y cobranzas. Esto también, pues, trae como consecuencia, y Conducef define los cierres de empresas por ausencia de estructura empresarial, falta de análisis estratégico, por una mala administración, por incompetencia del personal dueño, de creerse todólogo, mala previsión financiera, adquirir deuda, centralizar el poder, ausencia de controles y falta de planeación. Eso es lo que nos dice Conducef. Dentro de la experiencia que nosotros tenemos en GCC Consultores, consideramos que lo que mal inicia, mal termina. Desde el arranque, nos falta en México desarrollar verdaderos organismos que se preocupen por apoyar al emprendedor con tiempos ágiles. Yo no entiendo por qué no se ha dado una incubadora express. ¿Por qué se tardan tanto los proyectos en salir? ¿Por qué no les ayudamos a que sean más ágiles? ¿Por qué no los acompañamos después de que salen?
Si estamos viendo que el gran fracaso de las empresas es durante los primeros 5 años, ¿por qué no en el primer año hacerles otro diagnóstico para ver qué hay que reforzar y lanzarlos nuevamente? La ineficiencia o falta de capacidad de la dirección. Uno de los graves problemas que yo tengo, y el principal, les voy a decir, cuello de botella en la mayoría de empresas, es la dirección. Creo que esto es de tomarse en cuenta. Hoy han surgido muchos cursos de habilidades directivas y todo eso, y yo espero que lo logren. Después les platicaré algunas anécdotas sobre los directores, ¿no? Porque si en algún momento, bueno, se los comento, en algún momento un dueño de empresa me dijo, Carlos, ¿cuál es el verdadero problema de mi empresa? Le dije, verás, ¿quieres que te lo diga? ¿Sí? ¿Tú? Porque no dejas que la gente trabaje, porque no dejas que la gente haga su trabajo y asuma sus responsabilidades. Quieres estar en todo. Y eso, obviamente, genera que el personal pues se haga a un lado de la responsabilidad. Y entonces ese problema de la dirección es fuerte, porque además el director siente que sabe todo. Eso ya pasó a la historia, señores. Hoy el director es como cualquier ser humano que tiene aciertos y tiene errores y que debe tener la principal habilidad del director general, lo he dicho por muchos años, es darse cuenta de su incapacidad. ¿Qué le falta? Eso tiene que ser. La estructura organizacional, más tratándose de empresas familiares, no saben, somos expertos en inventar puestos, ¿verdad? Inventamos puestos. ¿Para qué? Para meter a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi papá y a mi esposa, y entonces empiezo a acomodar todo de tal manera que todos tengan trabajo y ganen dinero y sangren a la empresa, porque no todos lo desquitan, desgraciadamente. La dirección está muy involucrada en la operación. Esto lo voy a decir con todo el respeto que me merece, porque tengo muchos años de conocer esto, a este gremio tan importante de la ingeniería. Los directores que son ingenieros tienden más a meterse, involucrarse en toda la operación de la empresa. ¿Por qué? Por su formación. Tienen una formación y tienen tanto conocimiento que creen que nadie sabe más. Y cuidado con eso. Un poquito de humildad, un poquito de apertura para poder delegar y caminar mejor. La falta de cultura innovadora nos da temor hablar de innovación, nos da temor, no, es que eso cuesta mucho, no, es que a lo mejor, ¿saben qué, señores? Si no hacemos cambios en el camino de nuestro negocio, el negocio tarde o temprano va a caer. Pero si tenemos otras áreas, otros modelos de negocio, va a surgir adelante. Un negocio, y tengo que decirlo porque lo conozco, como el mío de 44 años, ¿por qué ha surgido? Empecé como despacho de contabilidad, después de asesoría jurídica, después contable y jurídica, después entré al área financiera y así he ido ampliando, y de repente pues te va mal en un área, pero en otra no, y de repente surge otra y otra no. Eso es lo que de alguna manera tenemos que ir viendo en los negocios a fin de que se pueda tener mejores condiciones. Innovar. Ausencia de cultura empresarial. Me decían, oye, ¿qué es cultura empresarial? Pues de entrada empezar las sesiones en tiempo, ser formal, ser puntual, tener una agenda y respetar, sobre todo, esa agenda. Y la falta de planeación, señores, planeación es algo que no, la definición de planeación para mí es un elemento que no encuentro en las empresas, así de fácil, ¿sí? Es conveniente sentarnos un poquito y hoy es una gran oportunidad, véanlo así. Hoy es un freno, que nos lo hicieron a fuerza, ni modo, pero hoy es un freno para ver hacia dónde voy, para ver si lo que he hecho ha estado bien y qué ha estado mal, para hacer una reflexión, para determinar qué sí, qué no. Para mí son las formas que... Ahora, no es consuelo, pero eso ocurre en México nada más. No es nada más en México. Hay una gráfica muy interesante que quiero que la vean con mucha claridad. Y nada más vamos a basarnos en los sobrevivientes. En Estados Unidos, el 50% de las empresas se salvan.
en Argentina el 3%, en Chile el 34%, y cuando yo vi esta gráfica y vi el 10% en México me dio pena, porque no es posible que con tanta creatividad como tenemos, con tanta capacidad como tenemos los mexicanos, no podamos darles a estos emprendedores una vida más larga. Ojalá surjan muchas cosas a partir de esto para hacer una incubadora a distancia, para poder hacerlo rápido, ágil y para poderles dar acompañamiento. A mí me da pena ver esta gráfica y en España es el 30%. Esto realmente me causa mucha tristeza porque realmente el porcentaje que México se salva es muy bajo. Vamos a la problemática de la empresa familiar, porque eso les hablé en general de las MIPYMES. Vamos a ver qué es lo que pasa con la empresa familiar. ¿Qué problemática presenta? Pues es un mal inicio. ¿Por qué? Porque inician por necesidad muchas veces en el seno de la casa, del negocio. Vamos a hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Y empiezan mal porque no hay una estructura, no hay una planeación. La ausencia de vocación de servicio, de repente... no, es que este cliente da mucha lata, ¿no? Pues sí, es un cliente, hay que atenderlo, pero no se ve así. A veces no hay, de hecho en la mayoría no hay un plan marketing, no hay un plan de qué es lo que tengo, qué puedo dar y qué puedo ofrecer. Realmente hacemos lo que más o menos nos interesa y que en ese momento tenemos facilidad de hacer. Planeación estratégica, pues ni de chiste, ¿verdad? Ni se conoce. La misión, la visión, los valores, todo eso. ¿Y saben también por qué pasa esto? Porque nos los brincamos como empresa familiar, ¿sí? Errores en la implementación de la tecnología, escasa capacitación y actualización por parte de su propietario y administradores y factores externos a la empresa. Yo creo que aquí hay muchos aspectos que se podrían tocar, como es esta parte de la capacitación. A veces no quieren tener personal muy bien muy calificado. Primero dicen porque no lo puedo pagar. Y segundo, porque no me interesa que sepan más que yo. Entonces, ahí es donde empieza uno de los graves problemas. Yo no contrato gente que sepa más que yo para que yo los pueda mandar. Ese es un error. Es al revés. Hay que atraer a esa gente capaz, esa gente que nos va a ayudar, que nos va a apoyar. Y de ahí podremos surgir. Otros problemas. Porcentaje accionario poco claro o mal distribuido. Yo soy el dueño, es mi negocio y tú quieres trabajar conmigo, trabajas, pero además si quieres ganar, pues el sueldo que te puedo dar es tanto. El problema es cuando los chicos empiezan a crecer y el negocio no. Cuando los chicos empiezan a crecer y el negocio no crece, ¿qué creen? Empiezan los problemas graves, porque ya no les alcanza para distribuir lo que entra. No hay indicadores para definir cuál área está dando el mejor resultado o qué resultado. No hay planeación, ni hay objetivos definidos, ¿no? No hay una estructura definida. Ese es un problema que me encuentro muchísimo en los negocios. Están las áreas todas revueltas, reinvolucradas, están amalgamadas en otras áreas. De repente están haciendo 2, 3 funciones, las mismas, 2 personas haciendo las mismas funciones o hasta 3 personas haciendo las mismas funciones. Y hay funciones que nadie hace. El crecimiento de expectativas, la desintegración familiar, que es otro problema dentro de la empresa familiar. Si se presenta un divorcio, ¿para qué les cuento? Empieza la rebatinga. La lucha de poder, a ver quién puede más, a ver quién es mejor. La falta de competencias y la falta de planeación que ya les había comentado. Esos son de los graves problemas que se presentan en la empresa familiar. Fíjense las estadísticas de la empresa familiar, la MIPYME. México es el 5º país con más empresas familiares en el mundo. 9 de cada 10 empresas son familiares. 2 de cada 6 sobreviven a la primera generación. Échenle eso.
2 de cada 6. El 95% de las empresas está dirigida por un miembro de la familia y en 77% de los casos la familia es propietaria del total del capital. ¿Qué quiere decir? Que hace ahí la santa voluntad de la familia y a veces esa voluntad pues no es tan buena. En México cerca del 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida. Ya lo habíamos platicado. Solo el 13% de las empresas familiares logra llegar a la tercera generación. 13%. La vida promedio de una empresa familiar es de 25 años, mientras que las que llevan una gestión basada en la institucionalidad tienen un promedio de vida de 50 años. Este tema también es muy interesante, la institucionalización de la empresa. Por eso lo toco. Y aquí quiero hacer una observación muy clara. Mi plática y mi charla de hoy es como consejero, como consultor de las empresas. ¿Por qué hago la aclaración? Porque el empresario me contrata para que le resuelva el problema de la empresa o para que le diga lo que quiere oír. Yo creo que yo me pongo en los zapatos de la empresa y ahí es cuando yo solicito forzosamente hacer caso omiso de apellidos, de compadrazgos y de todo lo que pudiera hacerle daño a la empresa. ¿Qué sucede en este sentido? Que hay varias corrientes que hablan de empresa familiar, como el apapacho, como el albergue general para la familia, ¿verdad? Y yo lo que les digo, si quieren hacer eso, pongan una beneficencia pública y ayuden. Y si hay un familiar que no se ha preparado, que no puede estar en el negocio, pues ayúdenle a través de la beneficencia pública. Porque si entra al negocio, perdónenme, tiene que devengar lo que se le paga y devengarlo en condiciones normales al demás personal. Es que es mi hijo y gana el doble. Error. ¿Y por qué se presenta esto? Porque no se generan las políticas corporativas en el arranque del negocio. ¿Vamos a hacer una empresa familiar? Sí, ok. Pues vamos a poner las bases, que eso lo vemos en un momento más. Entonces, la institucionalización de la empresa familiar, ¿en qué reside? En definir los límites entre el negocio y la familia. Ok, somos la familia, nos apapachamos, nos queremos, nos amamos con loca pasión, pero el negocio es el negocio. Y es muy sano cuando empezamos a intercalar personal externo a la familia. ¿Por qué? Porque generamos una competencia sana, una competencia en donde vamos a ver quién hace mejor las cosas y crear una competencia. Y sí, mira qué padre informe me mandaron, ¿qué te parece? Y empezar a invitarlos a que se unan a esa generación de profesionalismo. Yo cuando llego a las empresas les digo, hay que crear el profesionalismo dentro de la empresa. Y no estoy hablando de títulos, ni especialidades, ni mucho menos. Estoy hablando de hacer bien las cosas a la primera. Y la gente lo puede hacer siempre y cuando los coloquemos en el lugar adecuado. Que ese es otro problema. Yo voy a poner a mi hijo como director general. Me tocó una consultoría donde llegué, esto se manejaba a través del Consejo Coordinador Empresarial, me pidieron que a través de las grandes empresas se dieron consultorías a pequeñas empresas y llegué a esa empresa y el director general no está. Oiga, pero teníamos cita, sí, pero está su papá, ¿qué no? Entonces llegó el señor, un ingeniero que estaba en la planta, obvio, ingeniero, planta, y llega y me dice, sí, mi hijo es el director general, y me dio una descripción de su hijo, que de veras dije, yo quisiera tener un hijo como ese. De maravilla. Se presenta la segunda sesión y tampoco llega. Entonces yo ya un poquito preocupado, oye, necesitamos la firma, necesitamos ver todos los papeles, lo que estamos haciendo, que este trabajo funcione. Y entonces el contador me habla y me dice, oiga, disculpe lo que le voy a decir, pero pues un chico nada más viene por dinero. No es ningún director general.
Aquí no hay director general. Sin embargo, los puestos se dan para justificar la salida de dinero. Ese es un error, jóvenes, señores, empresarios, amigos. Cada quien debe ganar lo que se le paga. Y si se lo quieres dar por fuera, eso es aparte. Pero dentro de una organización hay que respetar. Es el respeto a los que sí trabajan, a los que sí cumplen, a los que sí hacen. Bueno, pues tampoco hay aplicación de indicadores. Entonces no podemos saber quién está dando resultados o no. La presentación de resultados de rentabilidad, por ejemplo. Hoy tenemos que hablar de, no de buenas empresas, empresas rentables. Empresas que dejen el dinero de acorde con la inversión y el tiempo que le dedicamos. De otra manera, ¿cómo? ¿Y cuál es el problema que encontramos? La falta de transparencia en la información. No hay transparencia en la información, ni siquiera en las pequeñas y en las medianas a veces. ¿Por qué? Porque ahí meten todos los gastos de la casa, del personal, de la chacha, de mis hijos, los coches de todos, todo. Y lo sacan del negocio y después dicen, es que mi negocio no me da dinero. A ver, espérame. Sí te lo da. Está en el coche nuevo que compraste, en el viaje que hiciste a Europa, en todo lo que le has cargado al negocio y que no era del negocio. Entonces, otra de las cosas que hago ahí es pedir eso. Me dan la información financiera. Le digo, ahora quita lo que no debe estar y pon lo que te llevaste. Y entonces ya platicamos para ver cómo está el negocio y entonces así hacer una planeación para que el negocio sepamos si nos está dando o no. Creo que esa es otra cosa interesante en este plan. Otro apoyo que en algún momento me permití dar algunos cursos de directores, para directores, y invité a mi buen amigo Arjan, que también lo veo que está por aquí. Gracias por estar. Un yogi que me hizo favor de uno de los 3 días dedicarlo al manejo de emociones. El director general está lleno de problemas, de situaciones, de infartos, de problemas. ¿Por qué? Porque no ha sabido planear el negocio. Carece de un propósito de vida, no hay un proyecto de vida y a veces ni siquiera el código de honor existe. Entonces él me ayudó un día mismo a hablar con los empresarios, relajarlos. Me acuerdo que los tiramos en un salón ahí con unos tapetes, a meditar, a que salieran de toda esa presión tan fuerte que se tenía. Hoy les invito a que hagan lo mismo, porque ante las presiones que traemos, algo está pasando. Bueno, pues también ese apoyo psicológico a la empresa es necesario. Hoy por hoy, el manejo de emociones tiene al borde de la enfermedad a muchos directores y a muchos jefes de familia. Ojalá lo tomen en cuenta. Otro tema que nos hace temblar. Plan de sucesión. ¿Por qué no tengo un plan de sucesión? La sucesión generacional termina con la mayoría de las empresas familiares. No hay sucesión. 70% cierra por no planear la sucesión. No definen una estrategia, no hay transparencia en la información y hay una gran confusión entre socio, director y empleado. Y obviamente la planeación estratégica. El plan de sucesión, la primera generación funda la empresa, la segunda la hace crecer y la tercera la liquida. Escuchen eso. Cuidado. El plan de sucesión, me habla en algún momento una empresa, una empresaria, me dice, oye, puede atenderme, voy a estar con mis hijos en la empresa, mi esposo acaba de fallecer y nosotros no sabemos nada del negocio. Sí, claro, voy a verlos con mucho gusto. Llegué al negocio, ni la esposa, ni los hijos involucrados en el negocio, no sabían ni dónde estaba la chequera, ni lo que debía la empresa, ni lo que no debía. Eso es terrible porque esa empresa tuvo que cerrar cuando podría haber sido un extraordinario negocio para las generaciones siguientes. Factores que ocasionan la resistencia a la sucesión, pues, ¿qué creen?
Pensamos que somos inmortales. ¿Y qué creen? Les tengo una mala noticia. Nos vamos a morir en algún momento. Bye. ¿Y qué va a pasar con el negocio? Ya supimos a quién, ya armamos ese proyecto, ese plan. Hay que hacerlo. La otra es la parte del ego que no nos permite, ¿verdad? Ese ego que nos tiene a veces de rodillas y no nos damos cuenta. Creemos que nos tiene en las nubes. No, nos tiene de rodillas el ego. Pero por no saber manejarlo, ahí nos quedamos. Por no decir me equivoqué, ahí me quedo. Por no aceptar ayuda, ahí me quedo. Quiero decirles que hay una resistencia tremenda para dar una consultoría. El Consejo Coordinador hizo un excelente proyecto con las grandes empresas. Nos contrataron para dar consultoría. Al empresario le costaba nada, el gobierno daba una parte, las grandes empresas otra, y aún así no querían la consultoría. Les da miedo buscar esto. Y bueno, también la otra parte aquí en la sucesión es el miedo. Miedo a desencadenar la muerte. ¿No? ¿Qué tal si digo eso y llamo que no sea que vaya a llegar y... No, mejor no. Pues no, señores. Yo creo que hay que hacerlo para evitar que ese negocio se pierda. Perdón. Voy a darles un caso muy breve, un caso práctico que tuve de una empresa familiar certificada con una estabilidad económica hacia abajo, varios años sin crecimiento, una dirección muy poco empoderada, muy metida en el área de producción. Yo sé que con este tema se van a sentir muchos ubicados, pero no son ustedes, es otro. Duplicidad de mando, ¿no? Cuando hay varias direcciones, se manejan el mando, hay un problema durísimo. Cuando los gastos administrativos, porque metemos todos los gastos a la empresa, pues son exagerados y sin una planeación estratégica. Nosotros al entrar aquí nos dimos cuenta que requerían de una estructuración general en el negocio. Entonces se hicieron varias cosas y, y fíjense, cosas muy sencillas. Se determinó un consejo de administración, el incremento en ventas detonando solamente el área de atención a clientes y de servicio a cliente, se incrementó en un porcentaje fuera de lo normal, con los mismos clientes y con los mismos productos, señores. La estructura se quedó acorde con el tamaño del negocio. Se liquidaron personas que no servían, que no estaban funcionando ahí. ¿Y qué creen? No hicieron falta. Se controló en una forma eficaz los desperdicios. Cuando hablo de desperdicios no hablo de la planta de producción. Hablo del tiempo, hablo de la capacidad de la gente, de todo. Y se definieron metas para el cierre y para el siguiente año. Vamos a llegar a tanto. ¿Y qué creen? Se rebasó. Al final, cuando yo ya entregué esto, que estuve afortunadamente con esta familia que me acogió de una manera maravillosa, estuve un año con ellos. Nos veíamos una vez por semana. Y al final tuvieron resultados que tenía muchos años de no tenerlos. ¿Qué hicieron? Simplemente hicieron caso a muchas de las recomendaciones y las implementamos. La conclusión ya, porque el tiempo aquí es oro, tener una empresa familiar es una bendición si sabemos definir las reglas y objetivos de la organización, aclarando con mucha precisión las responsabilidades que le toca a cada quien, obligaciones y derechos de cada integrante, colocándonos en el lugar que puedan desempeñar acorde con sus conocimientos, experiencia y habilidades, y no por apellidos, por favor. Si requieres apoyo, acércate a los profesionales expertos, tanto en competencias técnicas como emocionales. Los hay. Que no lleguen a decirte lo que quieres oír y que no se pierda de vista el objetivo.
Si es la empresa, se definan las áreas de oportunidad con la claridad y si son emociones y comportamiento, aceptar que se requiere apoyo psicológico y tomar cartas en el asunto. Esto permitirá cambios radicales que generen resultados inherentes, dejando claras las responsabilidades y derechos adquiridos. No es justo soltarle un negocio a un hijo que no tiene la preparación, no es justo no darle al hijo la calidad que tiene cuando ya se presentó. También me encontré con eso, chicos ingenieros que con conocimiento, capacidad, y que todavía los tratan como si no fuera nadie, como si no hubieran estudiado, como si no hubieran preparado. Eso tampoco puede ser. Y pues hoy yo, por ejemplo, no pierdo de vista mi objetivo, son los negocios, no las personas. Las personas son para mí, el beneficio de la persona para mí es el efecto que yo genero en una empresa. Entonces, para no perder de vista la consultoría es para buena marcha el negocio y no para que te digan lo que queremos oír. La consultoría debe empezar por la dirección a fin de que haya verdaderos cambios. Ah, sí, dame la consultoría, mira que te atienda fulanito. No, sutanito, no, perdóname. Si no me atiendes tú y estás en la consultoría presente, no me interesa. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Ahórrate ese dinero. No deben considerarse ni los apellidos ni los compadrazgos, solo habilidades, competencias, experiencia y conocimiento. Las propuestas deben implementarse y aplicar indicadores por área. Si esto me lo aceptan, yo con mucho gusto genero una consultoría. Si no, prefiero no hacerlo. Y bueno, por último, pues es la publicidad, ¿no? No. Nunca he tenido la necesidad de generar una publicidad. Simplemente son mis datos para si alguien quiere algún comentario, alguna cuestión. Vamos a cerrar con esto la charla para que les dé tiempo a las preguntas. Creo que estamos en tiempo. Si no, nos van a colgar. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por haber estado, por haber invertido este tiempo en escucharme. Ojalá sus negocios tengan un nuevo amanecer a partir de la pandemia. Se puede, se tiene que hacer. Y lo que sí les debe quedar claro, hoy o aceptamos la adaptabilidad y aceptamos la tolerancia, o nos vamos a morir. No de la pandemia, sino del pánico. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias, querido Carlos. Pues muy apasionante y pues muy enriquecedor todos los conceptos y sobre todo todos los consejos que nos das. Ahora los quiero invitar a que pues nos hagan todas sus preguntas a través del chat. Ya tenemos algunas que iremos formulando y voy a empezar exactamente en el orden en el que venimos nosotros trabajando todos estos. Primeramente, Carlos, te quiero comentar que Francisco Márquez te manda muchos saludos y te Gracias. Después, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles deben ser los principales indicadores para medir una empresa? Pues mira, básicamente yo lo manejo mucho a través financiero, porque hablo yo de rentabilidad. Claro, por ejemplo, si estamos para mí los indicadores tienen que ser por áreas. Si yo tengo en el área financiera, obviamente voy a hablar de mi rentabilidad en el negocio de acuerdo a la inversión. Voy a hablar de mi liquidez, de mi solvencia, pero tengo indicadores en el área de recursos humanos, por ejemplo, la movilidad que tengo del personal es importante. En alguna empresa me decían, llegué y había una movilidad del 10% de personal mensual. Era una empresa de 700 empleados y me dijo el director, no, es normal. Dije, no es normal. Normal en ti, en tu empresa. Eso no es lo normal. Porque de 70 empleados que entran y salen a la empresa, tienes un costo tremendo y de enseñanza también, que no lo has considerado. Y así es. Cada una de las áreas podemos establecer indicadores y eso existen. Ustedes se pueden meter a internet. ¿Qué indicadores hay? Hay cientos de indicadores. Los fundamentales para mí son en el área de recursos humanos, en el área de finanzas, que es donde vamos a saber cómo va el negocio, ¿sí? Nuestros márgenes utilitarios, pero también, por ejemplo, en el área de compras, nuestros proveedores, nuestros descuentos, nuestras condiciones,
generar ahí una serie de indicadores para determinar si los proveedores que tengo son los mejores o no, si los descuentos que obtengo son los mejores o no, qué es lo que de alguna manera yo puedo ir logrando, pero con indicadores precisamente para que yo sepa. Yo recuerdo una empresa que les dije, oye, tienes muchos proveedores que son artesanos. ¿Ya los conoces? No. Y ya conoces sus talleres, ya sabes la capacidad que tienen y sabes si te van a cumplir, si no te van a cumplir. ¿De qué estamos hablando? Entonces es ahí cuando tenemos que ir acorde con cada negocio y cada empresa, tenemos que ir planteando qué es lo que vamos a medir. Si es en el área de administración, señores, el manejo del inventario, por ejemplo, ¿cuál es el inventario mínimo que debo tener? ¿Cuál es el inventario máximo que debo tener? Esto a veces se maneja junto con el área de operaciones, ¿sí? En el área de operaciones, por ejemplo, desperdicios, ¿qué es una merma normal y qué es una merma extraordinaria? ¿Sí? Llegué a una empresa en donde la merma era del 100%, todo lo que salía en producción a la basura. Entonces, si no hay indicadores y si no hay planeación en los negocios, vamos a tener problemas. Yo sí creo que podemos en cada una de las áreas establecer cada indicador para que cada uno nos venga a dar cuentas cada mes y darles la oportunidad a cada responsable de área que se defienda. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué sí llegaste? Pero trabajar en equipo, que es otro tema fundamental. Tú lo tratabas en tu conferencia, Víctor. Trabajo en equipo. Gracias. ¿Con cuántas personas debe de iniciarse una microempresa? Con una. Ahí les va. En algún momento me llamaron de la UNAM, de la incubadora, porque había proyectos que estaban atorados. Y uno de esos tenía 2 años y entró el chico, les digo la realidad, mentando madres. Y diciendo de lo que se iba a morir todo el mundo. ¿Por qué? Porque no le hacían caso, porque su negocio no arrancaba y llegó como con 6 amigos. Cuando los escuché, les dije, yo les puedo dar tiempo, por favor, díganme de qué se trata el proyecto. No, pues que así, yo los vi a todos. Les dije, hay que redireccionar el proyecto, porque este proyecto ni es de ustedes. Ninguno de ellos sabía hacer lo que querían hacer. Entonces me dice el líder, me dice, bueno, yo soy experto en esto y esto y esto. Redirecciona tu negocio. Llegó a la siguiente sesión solo. Le di la consultoría, hicimos que el negocio en 3 meses ganara el tipo 70,000 pesos mensuales solo. Por eso te digo, ¿cuántos se necesitan? 1. Y el negocio, miren, ahí les va una premisa maravillosa. El negocio se piensa en grande y se empieza en pequeño, si quieren un negocio de éxito. Porque el propio negocio te va a ir diciendo cómo crecer. Y siempre les digo, en plan de Basile, ¿quién creen que era el director general de mi empresa cuando yo empecé? A ver, ¿quién? Pues yo. ¿Y quién barría? Pues yo. ¿Y quién hacía la chamba? Pues yo. Cuando ya empecé a crecer y llegó el primer cliente y pude pagar a otra persona, traje otra persona. ¿Sí? Entonces yo creo que la planeación en el negocio es la que te va a indicar con cuántas personas vas a iniciar. Pero así a bote pronto, con 1. No necesitas más. Con 1 que tenga ganas de trabajar y de partirse el alma. Eso sí. Que esté, con algo que le satisfaga, ¿sí? Que le apasione. Busquen negocios que les apasione, porque en ese momento dejan de trabajar. La siguiente pregunta sería, ¿conviene que los familiares formen parte del consejo de administración si es que este está formado? Bueno, el consejo de administración se debe formar por los accionistas. Si son parte de los que aportaron dinero o esfuerzo o bienes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para comprenderlo. Ya me gustan mucho los ejemplos. Yo pongo mi negocio en el garage de la casa de mis papás.
pues yo creo que por decencia debería ofrecerle un porcentaje de acciones a mi padre, porque no voy a pagar ni teléfono, ni luz, ni terreno, ni renta, ni nada. ¿Sí me explico? Hay bienes que se ofrecen para una estructura, para una organización, y hay dinero. Eso hay que ponderarlo y hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Ahora bien, si la familia no aportó dinero y solamente está trabajando, hay que darle el sueldo que le corresponde, porque esa es otra. Como eres mi hijo, te pago la mitad de lo que pagaría yo afuera, ¿no? Qué padre. O como eres mi esposa, pues te pago menos. No, seamos honestos en ese manejo. El consejo de administración es necesario para la toma de decisiones de la empresa. Sí debe existir, pero además debe haber un manual del consejo de administración para que se fijen las políticas. De otra manera, eso se convierte en una guerra. Y si pueden llevar a una persona ajena a la familia de moderador, mejor. Correcto. Después voy a hacer dos preguntas que se relacionan para que puedas darle el matiz. La primera de ellas sería, ¿debe de constituirse de forma legal administrativa la participación, entre paréntesis, roles y responsabilidades de los familiares dentro de la empresa, suponiendo que pudiera facilitar o limitar las tareas de los participantes o separarlo de su cargo cuando no cumpla con ellas? Y la segunda pregunta es, ¿cuál será la manera correcta de definir poderes dentro de la empresa familiar? Muy bien, muy interesante. Aquí es donde empiezan los exámenes profesionales, realmente, ¿no? Digo, para mí. Miren, estructurar un negocio, yo les digo, porque además tengo la fortuna de dar clase en la facultad, y yo procuro que los chicos salgan con su proyecto en la mano listo. Y lo que les he dicho es, si es un proyecto nuevo, empieza como persona física y genera un convenio en participación o una asociación en participación que no requiere de ser notarizada, pero en donde se establezcan todas las condiciones de cada quien, qué va a aportar, qué va a dar y qué no va a dar. Hablando de una empresa, y les hago la observación, normalmente tú dices, señor notario, quiero una sociedad anónima. Y el notario te dice, sí, vente pasado mañana y vienes a firmar. Y te dan 20 hojas para que firmes. ¿Y quién dictó eso? ¿Quién dijo eso? ¿Saben qué es un error? Generen sus políticas corporativas y deben de estar incluidas dentro del acta constitutiva para que sean respetadas legalmente. Estoy hablando de ya una empresa en forma. Cuando estoy hablando de un negocio, hagan lo que les digo, para efectos fiscales, persona física con actividad empresarial y no meterse en tanto rollo fiscal. Y por el otro lado, todos los que están dentro, un año así, para ver quién cumple y quién no cumple. Al año se van a dar cuenta con quién sí cuentan y con quién no cuentan. Y el que no cuenta, bye. Te agradezco mucho tu participación. Y los que se quedan, entonces sí definir porcentajes accionarios. Estuve en una empresa muy grande de trajes, que había un gravísimo problema. A los hijos, el padre les había generado las acciones y les había dado el mismo sueldo a todos. Ya se imaginarán después de 20 años, ¿verdad? Lo que pasó. El que estaba trabajando como loco y poniendo en forma a la empresa y dando sus bienes en garantía y esto y lo otro, ganaba lo mismo para el chavo que se iba de vacaciones cada 3 meses. Y me tocó hacer la ponderación y definir quién debía ganar cuánto. No es fácil y no hay nada en el mercado de eso, ¿eh? Tuvimos que hacer un cuadro, ponderar actividades, ponderar qué es lo que hacían, qué errores habían cometido y cuánto le había costado al negocio en los últimos 10 años. Y con base en eso hicimos una ponderación para decir, cada quien debe tener este porcentaje de acciones. Y por lo lógico, los sueldos, no era posible que el director general ganara lo mismo que prácticamente la recepcionista, ¿no? Que era hermana. Entonces, sí es fundamental poner las cosas sobre la mesa
Primero, si es un negocio chico, ya les dije cómo. Y si es una empresa, marcar con toda claridad las políticas corporativas. Eso es fundamental. Por ejemplo, área de recursos humanos, política corporativa. Sí se acepta familiar, siempre y cuando cumplan con el perfil necesario. Y no inventar puestos y cambiar los puestos a la capacidad de la persona, que es lo que se hace. Es un error terrible. No, tiene que hacerse. Y cada participante debe de justificar lo que se le va a pagar. Acuérdense, empresa familiar es empresa, no es familia. Ok, muy bien. Después nos preguntan, ¿cómo se puede determinar las capacidades de cada colaborador? Bien fácil. Resultados. Resultados. Y más hoy. Hoy, señores, hay un cambio total y absoluto en eso. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a ver si mi empleada está haciendo las cosas bien y si se levantó temprano y si llegó temprano? ¿O voy a estar con el chat a ver si de veras llegó o no llegó? ¡Qué flojera! A mí me da los resultados y no me importa si lo hizo a las 3 de la mañana. Hoy la administración por objetivos toma un repunte total. No sé si estás de acuerdo, Víctor. Sí. Total. ¿Por qué? Porque hoy no me interesa la hora que lo hagas. Me interesa que lo hagas. ¿Y cómo voy a medir tu capacidad y tu habilidad? Con resultados. Y van a ver las sorpresas que se van a llevar, ¿eh? Conozco gente que no deja trabajar a su personal. Está encima de ellos, encima de ellos, encima de ellos. ¿Y qué hacen los otros? Bueno, pues tú trabajas y yo cobro. Está bien. Asumimos responsabilidades a veces como directores que no nos corresponden. Y tenemos personal bien pagado y no los dejamos desarrollarse. Entonces yo creo que esa parte de cómo medir es a través de resultados y de indicadores que se van a generar en cada área para determinar resultados. Y existe también, acuérdense que hay por ahí ya muchas herramientas como para la evaluación, como es la 360. Hay muchas en donde ya se permite evaluar de una manera muy completa a cada trabajador. Pero para mí es sencillo, y más hablando de mi pyme, es muy sencillo, es resultado. Te contrato para vender, ¿qué tienes que hacer? Ahorita me acordé de una empresa, precisamente la del ejemplo, que el director que quedó de ventas era hijo de uno de los dueños. Y entonces le dije, tú tienes que vender, dedícate a vender. Tú vas a ser el director de ventas. Dentro de la junta, le dije, ¿qué vas a hacer? No, pues tengo que vender. Okay. A los 10 minutos le decía, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál? Bueno, vender. Hasta que se grabó que tenía que vender, quiero decirles que ese señor levantó a la empresa con un 60% de ventas en un año. Entonces, hay que dejarlos que se la crean, hay que desarrollar al personal, hay que permitirle todo esto. Correcto. Hay otra pregunta que tiene que ver con el caso que pusiste del director de la planta que tenía a su hijo, pero pues que realmente no era un director, sino Así era es. tal vez una imagen. Pero aquí lo que preguntan es, en el caso particular de una empresa familiar en el que tiene a familiares que trabajan en ella, pero que no dan los resultados, ¿cuál es una estrategia para poderlos separar de la empresa? Primero, darles la oportunidad de capacitarlos. Yo lo que pido normalmente, generamos el perfil idóneo y luego lo que hago es comparar el perfil que me están, que tiene mi trabajador o mi familiar. Si ese comparativo rebasa el 80%, yo le doy capacitación sin ningún problema y el señor va a cubrir forzosamente ese puesto en forma adecuada. Si el perfil, al compararlo con lo que yo necesito, está bajo el 50%, es reubicación. Y si de plano está mal, pues pedirle que se capacite, darle facilidades fuera de la empresa y para que después regrese con una posición que pueda desarrollar adecuadamente. Correcto.
¿cuál sería la importancia del retorno de la inversión en una empresa familiar? Perdón, me distraje. ¿Cuál sería la importancia del Ajá. retorno de la inversión en una empresa familiar? Bueno, mira, ahí juega algo muy importante que como es patrimonio familiar, de repente no se nota en el estricto sentido de la recuperación de dinero, pero sí de tener ocupados a la familia, por ejemplo. En ese caso, el retorno de la inversión puede ser un poquito más larga y no hay problema. Cuando se trata de una empresa en donde no es familiar y se hizo una gran inversión, el retorno de la inversión sí tiene que tener un plazo. Para mí, lo adecuado en condiciones normales, no de ahorita, sino en las condiciones normales, no puede ser más allá de los 2 años y medio, 3 años. ¿Sí? Pero cuando se trata de empresa familiar, de repente eso lo avanzas un poquito más porque estás teniendo la ocupación de la gente, estás sacando dinero del negocio y entonces la reinversión, como que tu utilidad puedes irla deduciendo un poquito, bajándola un poquito para ayudar a tu familiar, ¿sí? A tu familia. Pero pues debe fijarse todo esto en las políticas corporativas, eso es lo que yo siempre he dicho. ¿A cuánto tiempo tenemos que recuperar la inversión? ¿5 años? ¿Va? Como lo hacen los japoneses. Los japoneses abren un negocio y en 5 años no retiran un peso. Su negocio para arriba. Aquí abrimos un negocio y ya estamos con unos sueldos de 30, 40, 50 mil pesos cuando no los generamos. Imposible. Se piensa en grande y se empieza en pequeño. Y se crece con el negocio. Correcto. ¿Algún libro que puedas recomendar para hacer el plan de sucesión de la empresa? Bueno, lo primero es aceptar que nos vamos a ir. Y una vez que aceptamos que no somos eternos, tenemos que planear, preparar a la persona que puede ser nuestro sucesor. Y si no lo hay dentro de la familia, institucionalizar la empresa, fundamental para poder nosotros dejar en buenas manos esa parte. Vamos a suponer que no fuera así. Bueno, la creación de un fideicomiso para administrar el negocio puede ser una opción también. Buscar gente experta que permita lograr no tener esa distracción de decir dónde se va a quedar, con quién va a quedar, se va a cerrar. No, sino que por delante, de frente, un día no vamos a estar. ¿El negocio se va a acabar? Si lo hice para eso, está bien. Pero si lo hice como empresa familiar, mi obligación es que traspase hasta la tercera generación y más. Correcto. Vamos con otras preguntas. También dicen, bueno, así como se pone el ejemplo de que ponemos 5 años para recuperar la inversión, ¿hay algún plazo para una institución o una empresa moral? ¿Como plazo en qué? ¿En cuanto a la recuperación? Recuperar la inversión. ¿En recuperar la inversión? Sí, es decir, tú pusiste ahorita un ejemplo de que en una empresa familiar, vamos, la familia se pone como plazo para recuperar la inversión 5 años. Sí. En el caso de las empresas morales, ¿existen estos plazos? Es lo que preguntan. Bueno, ahí depende mucho cómo haya sido la inversión. Recuerda que tú puedes, la inversión tú la puedes haber obtenido a través de créditos. La pudiste haber obtenido por préstamos de la familia. La pudiste haber obtenido por ahorros personales. Entonces va a depender mucho de eso para generar una estrategia. Ejemplo, si yo tengo una empresa, una razón social, y yo tuve que pedir 1 millón o 2 millones de pesos, yo voy a tener un costo financiero ahí que voy a tener que pagar. Entonces, ¿cuál es la intención? Pagar esa inversión que yo hice, porque además no es mía, ¿sí? Y la tengo que cubrir con el costo financiero que tiene, el costo de la deuda. Va a depender mucho mi plan en función de cómo está conformada la inversión. Si son mis ahorros, ahí les va. Si son mis ahorros y en el banco a mí me dan el 3 o el 5%, que es ridículo lo que dan ahora, obvio es que si me dan el 10 o el 15, ya es una inversión para mí interesante. Si yo la puse en la empresa y en la empresa tengo utilidades de un 15, un 20%,
¿para qué la retiro? Pues mejor la sigo reinvirtiendo y sigo ganando lo que el banco no me va a dar. Entonces va a depender mucho cuál es el origen de la inversión para poder tomar decisiones. Un análisis de la inversión, un análisis de mis estados financieros para determinar qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene y para adelante. Tomar decisiones de tiempos. Correcto. Vamos con la última pregunta y diría, ¿cuánto se debe de reinvertir en la empresa para protegerla de contingencias como las que estamos viviendo? Es decir, ¿cuánto es razonable obtener de la empresa sin desestabilizarla? Bien, esto me estás hablando de algo que se llama planeación financiera. Dentro de la planeación financiera se generan las reservas. Yo creo que hoy nadie esperábamos una situación como la pandemia. Difícilmente las empresas se prepararon para esto, difícilmente. Por eso la mortandad que se espera de las empresas es fuerte. Es fuerte. Yo la tasé y la pronostiqué en un 20%, me quedé corto, creo que va a ser mucho más. ¿Y a qué voy con esto? Que tú tienes que generar, dependiendo del giro del negocio, una reserva que mantengas para que tú mantengas mínimo 6 meses de operación. Los que hicieron eso y tuvieron su capital de trabajo firme para 6 meses, hoy están al borde de iniciar a trabajar porque ya se acabó la reserva. Los que no hicieron nada, desde el momento en que se cerró todo esto, han estado sufriendo las consecuencias. Han tenido que despedir personal y hemos visto las consecuencias tan tremendas que tenemos hoy en el país. Miren, poder visualizar un problema como el que se tuvo en México y en el mundo no es fácil. Pero sí la falta de planeación que tienen los negocios es fundamental. Sacarla, salir. Hay que planear, hay que tener proyecto, hay que tener proyecto de vida, hay que generar reservas. Y esto se hace de lo que va quedando, pero normalmente el empresario se gasta lo que ganó más lo que piensa que va a ganar. Ese es uno de los graves problemas. Nos falta planeación financiera. Yo les recomiendo que se metan a investigar esta parte. Planeación financiera, los ingenieros mueven muy bien todos estos números y se dan cuenta cómo las proyecciones que en un momento dado hacemos, a nivel contable también nosotros hacemos proyecciones y tenemos la capacidad de poder decir, nosotros para salir adelante necesitamos de esto, necesitamos esto otro, necesitamos que se haga esto. Y la planeación, quiero decirles que a mí es lo que me lleva a tener éxito en las consultorías que doy a los negocios, porque inmediatamente se ven los resultados. Pero planear y dentro de la planeación, esa parte de la planeación financiera para saber cuánto debo de ir guardando. No gastes, decía mi mamá, no gastes más de lo que ganas. Bueno, pues ahí te lo paso. No gasten más de lo que ganan y de lo que ganan, guarden el 10, el 15, el 20% y van a ver cómo van a dormir tranquilos. Por fortuna, se los dije y se los tengo que decir, he tenido mucho más trabajo estos meses que los anteriores. Y me ha ido muy bien. Y no he salido de casa. ¿Por qué? Pues porque tengo varias áreas que tengo que atender. Entonces, señores, diversificar el negocio, buscar opciones, reinventar el negocio, innovar, es el momento. O sacamos la casta o la sacamos, no hay más. Hoy es momento de decir y dar apoyo. Eso que yo les di al principio de la charla, para mí es una aportación que ojalá les sirva a todos. Eso es todo, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues quiero también aquí aprovechar para dar también alguna retroalimentación que las mismas personas nos dan. Dice aquí, contador Ayala, excelente explicación. Me doy cuenta de todos los errores que he tenido en mi negocio, que se inició con amigas y que nunca se definieron los roles. Error desde el inicio, con mayúsculas. Espero retomar el negocio sin estos lastres y tomar estos consejos porque sigo pensando en grande. Muchísimas gracias. Excelente. También hay otra reflexión que quisiera compartir. Por ejemplo, dice que en la experiencia que ya lo retomaste y que ya lo contestaste es
cuando los abuelos trabajan, los hijos disfrutan y los nietos mendigan. Entonces, creo que es muy ad hoc. Y bueno, pues hay muchísimos agradecimientos de alumnos, de exalumnos que dice que años tomaron clase contigo y te recuerdan con mucho cariño, de los ingenieros Sánchez Mejía y Ordiales Yurrita, que te mandan muchos saludos, y también a través de esta conferencia les mando también muchos saludos y mucho agradecimiento por estar aquí. Y bueno, pues agradecerte, Carlos, es un lujo para nosotros el haberte tenido, el haberte escuchado y el que nos hayas compartido pues toda tu experiencia. Hemos aprendido mucho, yo en lo personal aprendí muchísimo. Y solamente faltaría comentarte que hay una lámina que pusiste al principio a la que le denominaste el Plan de Reactivación Empresarial Post-COVID-19. Entonces, dicen también algunas personas que si esa después, de alguna forma la puedes compartir. Yo ahorita voy a dar mis datos y también dejamos los tuyos para que si nos escriben, pues con mucho gusto se las podamos compartir, si así me lo permites. Sí, claro, claro. De hecho, yo la subí ayer o antier a Facebook y la subí correcto. A LinkedIn también como una aportación. Es momento de dar, es momento de apoyar a la gente y ojalá esa guía les sirva para que su negocio vuelva a reinventarse. Gracias a todos y bueno, no menciono nombres porque no terminaría. Muchísimas gracias. Gracias por darme esta gran oportunidad. Gracias a la UNAM. Gracias a ti, Víctor, porque has tenido esta iniciativa que para mí es maravillosa, porque hoy por hoy lo que necesitamos es compartir el conocimiento. Y quien no comparte no puede ser maestro. Pues muchísimas gracias. Estamos de veras muy complacidos y muy agradecidos. Y esperemos vernos pronto de manera ya presencial, física, para podernos dar un abrazo ahí en la facultad. Pero fundamentalmente muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta Masterclass Ingeniería. Y deseo comentarles finalmente que las siguientes 3 semanas estaremos en la UNAM en periodo vacacional, por lo que retomaremos las conferencias de la Masterclass Ingeniería a partir del jueves 30 de julio del 2020 a las 17 horas. Aún no tenemos confirmado al conferencista, pero con toda oportunidad se los haremos llegar. Por lo pronto, les agradezco nuevamente la fina atención y también les recuerdo que todas las Masterclass Ingeniería las pueden ver en forma diferida en el canal de YouTube Minería UNAM, donde además pueden disfrutar de muchas más conferencias con diversos tópicos que produce la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería. Ahorita, los que quieran quedarse en la pantalla les comparto los diferentes canales a través de los cuales pueden acceder a las conferencias, así como mi cuenta de correo electrónico en donde quedo a sus órdenes. Pues les deseo nuevamente que tengan una excelente tarde y un agradecimiento. Y bueno, pues quedo a sus órdenes y en este mismo momento comparto la pantalla para darles todos los datos. Pues que tengan unas muy buenas vacaciones, que sean ustedes pues muy felices y nos vemos en 3 semanas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ahí les dejo todos mis datos, tanto el canal de minería que está ya en YouTube, donde pueden ustedes bajar todas las conferencias, como lo pueden hacer a través de la página de www.minería.unam.mx o de la página de egresados de la Facultad de Ingeniería, que es www.egresados.ingeniería.unam.mx. Y bueno, yo soy Víctor Rivera y les dejo con mucho gusto mi dirección de correo electrónico para lo que se les ofrezca. Muy buenas tardes y nos vemos pronto.